Buenos días, hermanos. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios y Padre Celestial por la vida y la oportunidad que nos permite de poder estar acá reunidos para poder adorarle, poderle cantar y servirle como Él realmente se lo merece. Vamos a tener en cuenta primeramente en esta mañana el buen deseo que tenemos para con Dios, el buen deseo que tenemos para con nuestros amigos que todavía no son cristianos y el buen deseo que tenemos también para cada uno de los hermanos, esperando que Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a ir a un texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, el capítulo 12. Pasado meditando por 2 semanas acerca de este libro de Proverbios, capítulo 12, el versículo 26, donde el texto nos dice que el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Los extravía. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Hermanos, ¿a quién sirve usted como guía? Porque ciertamente sabemos que Dios nos enseña que nosotros, cada uno como cristianos, debemos de ser justos delante de Dios. Y como justos delante de Dios, debemos preguntarnos a quién servimos nosotros como guía en nuestra vida como cristianos. Porque ahí el texto lo declara: el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Hay dos cosas acá: el camino del justo y el camino del impío. El justo es el cristiano, porque nadie puede llegar a ser justo si no es cristiano. Entonces el justo es el cristiano y el impío es el pecador, el que no es cristiano. Pero aquí nosotros, como justos, debemos de servir al pecador, al impío, como guía, para que éste pueda seguir, guiarse conforme nuestro ejemplo, conforme nuestra vida, conforme a la voluntad de Dios, a su palabra, porque eso es lo que hace el justo.
anda acorde a la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de su palabra. Entonces la Biblia nos enseña, mis hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros que somos cristianos, somos guía para el prójimo. Y vamos viendo que aquí nos dice la Biblia, el justo es guía para su prójimo. El justo sirve de guía a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Bueno, es la persona que está a su lado. Puede ser un amigo cercano. Y por ejemplo, en el libro de Job, el capítulo, notemos, Job, capítulo 2, nos dice ahí este libro, ¿verdad? De este gran hombre de Dios y que fue un hombre que fue muy afligido, muy atribulado. Nos dice Job, capítulo 2, el verso 11, que cuando 3 amigos de Job, ahí es, ¿quién es tu amigo? Es tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Es tu amigo. Es alguien que está cercano a tu lado. Y aquí están estos 3 amigos de Job: Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Sofar, el naamita. Oyeron de todo este mal que había venido sobre él y vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir junto a condolerse de él, de Job, y consolarlo. Eso es lo que hace un justo. Porque recordemos que Job era varón justo. Y eso es lo que hacen los amigos que son también como Job. Pero, hermanos, nosotros debemos de aprender que estos 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, llegaron a consolarle, vinieron a él para darle consuelo. Eso es lo que hace un amigo. En el libro de Proverbios, capítulo 6, el verso 1 dice: hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo. Ahí encontramos la palabra prójimo. Entonces nosotros vemos que el prójimo es nuestra persona más cercana que esté a nuestro alrededor. Puede ser un amigo o una amiga. Y nosotros, como cristianos, debemos de ser guía para el prójimo, porque es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice ahí en el 12:26 de Proverbios: aún el justo, oiga bien,
se pone en peligro si se une a las malas compañías. A ver, esto quiere decir que si nosotros somos cristianos y somos justos delante de Dios, vamos a servir al impío, oiga bien, como guía para que éste venga al camino de Dios, al camino del Señor. Pero a pesar de esto, aún el justo se pone en peligro si se une a las malas compañías. Si usted, hermanos, usted, hermana, es cristiana y usted tiene malas compañías, es mejor que se aparte de ellas, porque no la van a llevar por buen camino. Puede ser un amigo, una amiga, un amigo. Puede ser su hermano o su hermana. Pueden ser a uno de su casa, que son impíos, que son pecadores. Porque a veces nosotros nos dejamos guiar conforme a los sentimientos. Y nos dejamos guiar no conforme a la voluntad de Dios. Y debemos de entender esta realidad. Asimismo, la conducta de los impíos los hace errar, dice la Biblia. Los hace errar o salir del buen camino, imitando el camino de los impíos. Mucho cuidado con esto. Usted, si es cristiano, recién convertido o de mucho tiempo, no importa. Recuerde que la conducta del impío puede llevarlo a errar, a no dar en el blanco, a pecar, a salirse del buen camino, imitando el camino del impío. Mucho ojo con esto. Si usted es justo, debe de meditar en esto. Parece que la palabra prójimo es mejor y que el mensaje del texto gira alrededor del concepto de analizar bien con quién anda usted, con quién ando yo. Así hace el justo, pero no con aquellos que yerran, siguiendo a los impíos. No. El justo es guía para su prójimo, es guía para el impío, es guía para el pecador. Ese es el prójimo, el pecador, el del mundo. Pero el camino de los impíos extravía al impío y también puede extraviar al justo. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces nuestros hijos, nuestra familia, son mundanos,
y quieren celebrar a pompa algún cumpleaños, quieren celebrar algo, ¿verdad? Y tal vez quieren hacerlo de manera mundana, como la gente del mundo, ¿verdad? Con pompas, con música a todo volumen y cuidado hasta con licor. El cristiano debe tener cuidado con esto y debe de guardar distancia con eso. Integrarse a un grupo que no anda rectamente puede ser desastroso. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces usted, hermano, debe de preguntarse. Usted, hermana, debe de preguntarse. ¿Cuáles son mis amistades? Si mis amistades me están corrompiendo, me están llevando a pecar, a errar, a no andar haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Porque eso es lo que hace el impío. Las malas costumbres corrompen. Las conversaciones malas corrompen las buenas costumbres. Es por ello que los justos son precavidos a la hora de iniciar amistades profundas. Los malvados, los impíos, los que no son cristianos, no tienen escrúpulos. ¿Oyó eso? Ellos no tienen escrúpulos. Ellos se encuentran con los de su calaña y salen a perderse juntos. Pero recuerde que usted es un justo, usted es una justa delante de los ojos de Dios y no puede dejarse guiar por las malas conversaciones, las malas costumbres de el pecador que no tiene escrúpulo. Aunque es mi prójimo, es tu prójimo, pero tú deberías de ser guía para él, para que él venga al camino de Dios. Todos vamos viendo quién es el hombre justo. El justo sirve de guía a su prójimo y también se puede traducir como el justo es más excelente que su prójimo en cuanto a sabiduría, ¿sí? En cuanto a inteligencia, somos más excelentes que las personas del mundo. Porque las personas del mundo ven el bien, ven el mal y no se apartan. Pero sin embargo, dice la Biblia que el justo ve el mal y se aparta. Entonces, en este sentido, el justo es más excelente porque tiene el conocimiento de la voluntad de Dios y él
Por eso es guía a su prójimo. Recordemos que la justicia es la meta de cada uno de nosotros, los que somos justos. Recordemos el Sermón del Monte y recordemos cuando el Señor escribió acerca de las bienaventuranzas y en el Sermón del Monte enseñó a sus discípulos, nos enseñó a nosotros que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Dios quiere que usted y yo como justos podamos ser saciados. Porque si usted y yo tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados. Recuerde usted en Mateo 5:20 que nos dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, nuestra justicia como justos debe de superar la justicia de los fariseos y de los escribas, porque recuerden que los escribas eran personas hipócritas, eran personas que no cumplían la ley de Dios y de los profetas y enseñaban a otros, pero sin embargo ellos ni con un dedo cumplían la voluntad de Dios. En cambio, nosotros como cristianos debemos de ser justos y debemos de tener hambre y sed de esa justicia para poder ser guía al prójimo. El justo necesita vivir, note usted, como hijos de Dios entre este mundo. Y Mateo 5:43 dice al 48, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos que hacen de más que otros, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Dios quiere que seamos justos,
perfectos, maduros espiritualmente hablando, que podamos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, y que podamos amar en vez de odiar, y que podamos orar por estas personas que probablemente pueden ser algún enemigo, algún mal vecino. Debemos de ser justos en todo el sentido de la palabra. En Efesios 5, verso 8, Efesios 5, 8, dice ahí, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. ¿Cómo debemos de andar? Como hijos de luz. Antes que éramos tinieblas, oscuridad, ahora somos luz. La Biblia habla que somos luminarias en este mundo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 5 al 11, dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de fe y de amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o estemos dormidos, vivamos juntos con Él. O sea, ya sea que estemos vivos, hermanos, cuando Él venga, o ya estemos muertos, que define aquí la palabra dormido. Si somos justos y estamos siendo guías, ¿verdad? Al prójimo, en este caso es al impío, entonces estaremos viviendo juntamente con él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. En Primera de Pedro, ahora el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. El verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se atengan
que se aparten de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Debemos de abstenernos, debemos de apartarnos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Eso es lo que hace el justo. El mundo odió y aborreció al Salvador y a sus discípulos. Ahí en Juan 7, el verso 7 dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Vea, cuando usted es justo, es cristiano también, y habla con una persona que no es cristiana, y le comienza a hablar acerca del camino de Dios, le comienza a hablar acerca de la voluntad del Señor, le comienza a enseñar acerca del camino que Dios le manda que debe seguir. En vez de serse su amigo, se hace su enemigo. Y ya no quiere andar con usted. Ya no quiere caminar con usted. Ya no quiere asociarse con usted. ¿Por qué? Porque le molesta que usted le hable de la palabra de Dios. Le irrita, le inquieta, porque es mundano y no le gusta y se molesta y no quiere. Entonces, si al Señor lo aborrecieron, también nos puede aborrecer a ustedes y a mí, como justos, como cristianos. El mundo odió y aborreció al Salvador y a todos sus discípulos. Ya lo leímos. Y ahora el carácter del justo es más excelente porque tiene el Espíritu de Dios dentro de ellos. Cuando nosotros nos bautizamos, en Hechos 2:38 dice que Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Entonces usted recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Y al tener nosotros el Espíritu Santo, al ser guiados conforme a la imagen de Jesucristo, andando con estos frutos virtuosos contra los cuales no hay ley, entonces estaremos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y recordemos en Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay
ley. Ahora en Efesios 2:10 se nos habla ahí que nosotros somos, ¿qué? Dice, porque somos hechuras de quién? Suya. Somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Vea, cuando va usted a una costurera y usted quiere que le haga una camisa, usted le lleva lechura y hace lechura conforme a lo que usted le dice. Lo lleva que le haga una falda o un pantalón o un remate. Lo hace de esa manera. Ahora somos hechura de Dios, somos creación de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y en Efesios 4, versículo 24, nos dice el texto, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí la que es más nueva, aunque diríamos es la última, porque es la que se bautizó último, pero es la nueva, es la recién convertida. Dios le dice que se vista del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. A la nueva criatura, a cada uno de nosotros que somos nueva creación, debemos de vestirnos en la justicia y santidad de la verdad. Debemos de vestirnos de este nuevo hombre que ha sido creado conforme a la voluntad de Dios. La conducta de los justos es más excelente porque tienen un conocimiento íntimo del juicio venidero y el amor infinito de Cristo para motivarnos. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 9 al verso 15 dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba su recompensa por su hecho, estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que ha sido, sea bueno o sea malo.
Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiesto, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón, porque ni estamos locos, y si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos motiva, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Tienen que pasar, fíjese bien, tienen que seguir el glorioso ejemplo del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 25, dice: siervos, estén sujetos a sus amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto vaya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia, pero cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo hacen soportando con paciencia. Esto haya gracia con Dios, porque para este propósito han sido llamados. También Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió ni se halló pecado alguno en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía, ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Entonces, como justos, debemos de aprender esto. Los hombres justos buscan a otros buenos para amarlos. Para amarlos. O sea, el justo sabe a quién busca. A sus hermanos. A sus hermanos en Cristo. Busca tener ese tipo de compañía
Y por eso dice ahí el Salmos 16, verso 3, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles a quienes está toda mi delicia. Para este hombre era su delicia estar con los santos, con los hijos de Dios. Y así debe ser nuestra delicia, hermanos, de estar con los santos, con los hijos de Dios. No pasar más tiempo con el mundano, porque a veces pasamos más tiempo con la gente del mundo que con el cristiano. Si usted lee ahí el Salmo 119, verso 63, compañero soy de todos los que temen, y de los que guardan tus preceptos. De eso voy a ser compañero. De eso voy a hacer amistades. A estos son los que voy a buscar para amarlos. Porque son compañeros que temen a Dios, respetan a Dios. Son personas que guardan los mandamientos del Señor y con ellos me voy a juntar y voy a estar. En el libro de Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, el verso 8, dice, antes bien deben de ser hospitalarios, amantes de lo bueno, prudentes, justos, santos, dueños de sí mismo. Entonces debemos de ser hospitalarios con los santos, con los buenos, con los prudentes, con los justos, con los santos de Dios, con aquellos que son dueños de sí mismos. También debemos de entender que debemos de evitar la compañía de los malvados, de la gente mundana, de la gente impía y pecadora. Entonces usted dirá, ¿y con quién me voy a juntar? Bueno, con los santos. Si es santo, busque a los santos, ame a los santos. Ahí vamos a Salmo 101, verso 1 al 8. Salmo 101, verso 1 al 8, la misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanza. Me presentaré, atención, al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No podré cosa indigna de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían y no se aferran a mí. El corazón perverso se alejará de mí y no conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré a los de los ojos altivos o altaneros y corazón arrogante. Mis ojos estarán
sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo, y el que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Este es el pensamiento de Dios, que debemos de alejarnos del corazón perverso, que debemos no tolerar la altivez, la arrogancia del mundano, del altanero y el arrogante de corazón. Debemos de andar en camino de integridad, hermanos. Y cuando alguien esté practicando el engaño, dice, no morará en mi casa. ¿Qué le parece? No morará en mi casa. O sea, que ni siquiera el mentiroso puede vivir con él, dice. ¿Qué le parece? ¿Cómo debemos de ser los cristianos? ¿Cómo debemos de ser los hijos de Dios? ¿Cómo debemos comportarnos los hijos del Altísimo? Segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 2. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 2. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres malvados. Oren, hermanos, oremos unos por otros para que seamos librados de estos hombres mundanos, malvados, perversos que hay en el mundo. Están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y que en verdad no nos van a ayudar en nuestra vida. Así que hemos visto el camino del justo, y por eso es que el justo debe de guiar a su prójimo, al pecador, al impío, al camino de Dios, por su conducta y rectitud. Que Dios nos bendiga y nos ayude, amados hermanos y hermanas, a cumplir con la voluntad del Señor y hacerlo recto ante sus ojos. Dios me les bendiga. Amén. Gracias a nuestro Dios por ese gran mensaje.